Hola, soy María José Llorac, terapeuta en PNL y coaching creativo. Bienvenidos a mi podcast Sombra y Luz, donde mi intención es compartir conciencia, experiencias, reflexiones y sabiduría. Todo con la intención de que os ayude a vivir con más plenitud. ¿Y por qué sombra y luz? Porque es lo que siento como mi propósito, poner luz a la oscuridad. Al hacerlo, la oscuridad desaparece. Así de simple. Y solo se puede conseguir abrazándola. Hola a todos, podcast número 5, el abuso que sufrí a los 13 años. Y bueno, en este podcast voy a hablaros un poco de lo que son los abusos sexuales, pero también podríamos hablar de cualquier tipo de abuso y cómo la forma en cómo educamos a nuestros hijos puede ayudar o no a que en un futuro lo puedan sufrir. Voy a empezar hablando de lo que son los abusos sexuales, ¿vale? No voy a profundizar, pero sí entender que víctima y culpable es lo mismo. Y sé que puede resultar duro quien haya sufrido un abuso sexual, pero la necesidad emocional, que es la de el amor, la afectividad, es la misma, solo que cada uno ha cogido un rol, ¿vale? En este podcast no quiero profundizar con esto, pero es necesario entenderlo, ¿vale? La vivencia de cada uno, la violencia que también ha sufrido, puede llevar a la persona a ser el culpable o la necesidad emocional a ser víctima. Pero incluso habiendo un abuso sexual, lo que quiero que se entienda es que este abuso no es la raíz del problema. La raíz del problema es mucho más profundo y viene de atrás, no viene de esto. Simplemente había un problema y ese problema se ha reflejado, en este caso, en este aspecto. Antes de explicaros lo que yo viví a los 13 años, me gustaría comentar que muchas veces no hay una educación sexual adecuada o beneficiosa. Estoy viendo que, se realizan una serie de charlas sobre sexualidad, tanto en los colegios, a una edad muy temprana, como también en los institutos, y a veces no sé si confunden más que ayudan o potencian el acto sexual en sí. Aunque la idea es prevenir muchas veces los contagios y las enfermedades, creo, bajo mi sentir, que muchas veces no están hablando del tema más importante. Y es, por un lado, la sexualidad es amor. La conexión con la otra persona y sobre todo el relacionar la sexualidad con la autoestima, porque es algo fundamental. Sin autoestima, sin amor propio, nunca puede haber una sexualidad sana. Y creo que es un factor que se están olvidando en las charlas, tanto en colegios como en institutos. En mi libro Cómo cambiar mi suerte en el instituto, en uno de los capítulos hablo sobre la sexualidad, pero conectada a lo que he comentado, a la autoestima y al respeto en uno mismo y en los demás. Para mí, bases fundamentales. Es un libro que recomiendo como lectura en los institutos, pero también para cualquier adolescente o joven. Después también en otro libro que tengo, en mi novela juvenil Sincronicidades en el aula, hablo también de la sexualidad, pero en referencia a las dependencias. Y entender cuando no hay un uso de la sexualidad correcto y a veces se usa como escape de la realidad, es entender dónde está la raíz
y porque se está usando la sexualidad para compensar cosas que en nuestra vida no están en su sitio. ¿Vale? Tanto el libro de sincronicidades en el aula como cambiar mi suerte en el instituto lo podéis encontrar en Amazon. Y ahora sí, me gustaría compartir lo que me pasó cuando yo tenía 13 años, en realidad una niña, no es ni siquiera, o yo considero adolescencia, es una preadolescencia, y depende del niño, pues bueno, es más niñez que adolescencia. El tema es que yo tenía muchos granos en la cara, tenía ciertos complejos, y mi madre me llevó a un nutricionista, un naturópata de mi localidad para tratarme el tema de la cara, ¿no? No recuerdo si también me daba algún suplemento o algo, pero sí iba allí y me hacía tratamientos en la piel, ¿no? Por el tema del acné. Bueno, lo que sucedió es que, bueno, mientras mi madre me acompañaba, era todo normal. Pero llegó un momento en el que mi madre no me acompañaba. Y cuando ella no me acompañaba, empecé a notar cosas que no me parecían normales. Como por ejemplo, tenerme que quitar la camiseta. Cuando estando con mi madre no me la hacía quitar, pero cuando no estaba con mi madre me la hacía quitar. Sí que es verdad que después me ponía una toalla, pero yo me tenía que quitar delante de él. Aparte de eso, empezó a hablarme de cosas que yo no acababa de entender y que tampoco entendía que tenían alguna relación sobre el acné, ¿no? El tema es que esta vivencia, y lo que voy a compartir a continuación, a mí me marcó de una forma más intensa de lo que yo recordaba. Llevo como un par de años con unos síntomas que tienen que ver con la salud física, que tienen que ver con la regla y, bueno, ciertos desórdenes ¿no? Desde los ovarios y el útero. Y desde hace 2 años que estoy intentando trabajar todas las partes emocionales para entender qué me está diciendo estos síntomas. Y hace poco hice una regresión con un terapeuta para poder ir entendiendo y viendo lo que me falta para su sanación. Y en esta regresión fui a este momento que yo la verdad no le di demasiada importancia, pero como os digo, me había marcado más de lo que yo pensé. Aparte de estas cosas raras que me estaba diciendo y me estaba haciendo y que de alguna forma yo en la regresión fui consciente de la vergüenza que pasé, aunque no llegó, ya os digo, no llegó a ningún abuso como tal, sexual, pero sí que había un abuso a una edad muy temprana de frases y de cosas que a mí me hicieron sufrir y que me hicieron padecer mucha vergüenza. El tema es que lo que me marcó y lo que vi en la sesión no fue tal ese abuso de ese profesional hacia mí, sino el haber desconectado de mi propio poder, de mi propia intuición y de ir sintiendo que había algo que no me cuadraba y no poder hacer nada al respecto, no de alguna forma validar esa voz, esa intuición que yo sentía y al compartirlo con mi madre tampoco validarlo, mi madre me la validó.
yo tenía el recuerdo de que yo le comenté a mi madre y que al final mi madre dijo, pues no vayas más. Sin embargo, en la regresión me di cuenta que no fue así. Yo se lo comenté a mi madre y fui varias veces sufriendo esa vergüenza hasta que finalmente convencí a mi madre. Tiempo atrás, al cabo de un tiempo, alguien denunció a este señor y tuvo que cerrar el centro. Lo que significa que esa intuición y eso que yo sentía como extraño era real. Pero el que mi madre no me validó dejó una huella en mí. Dejó una huella en la que, lo que os comentaba, mi voz interior no fue validada por mi madre y no fue escuchada tampoco por mí. Yo pensé que eran imaginaciones mías. Muchas veces la educación hace que las personas de autoridad, como puedan ser médicos, políticos y un largo etcétera, los escuchamos sin resonar en nuestro interior si eso que están diciendo está en consonancia en lo que sentimos. Y al final no es el abuso que sufrí, es la huella de alguna forma anular mi instinto, mi intuición que me estaba diciendo que eso no era correcto. Al final mi madre también es víctima de, habiendo comprendido su historia, creo que también fue víctima de sentir ciertas cosas en su vida y anularlas bajo la educación que tenemos y bajo la cultura social. Y sobre todo poniendo al profesional como en un altar, olvidándonos de nuestra propia intuición. Y ahí está la clave, y aquí es donde quiero de alguna forma incidir en que tenemos que educar empoderando a los niños y adolescentes, empoderar en su voz interior, en escuchar su propia intuición. Tenía un concepto o un programa de tener que ser la niña buena y de alguna forma muchas veces no he puesto límites que me estaban haciendo daño por o no generar un conflicto o simplemente por mis ideas de que, bueno, no está bien exponer mis ideas cuando el otro no es una figura de autoridad, o por conceptos que tenemos ideas de lo que está bien y lo que está mal, y cuando estos conceptos van en contra a nuestro beneficio y nuestra salud física y emocional, es errónea. Entonces nos puede influir en muchos aspectos en nuestra vida, desde nuestras relaciones, en no poner límites y sentirnos esclavizados, puede afectarnos a nuestra salud, puede afectar también en no poner límites en nuestro trabajo y un largo etcétera. Así que desde este podcast simplemente invito a tener cuidado en no educar para que obedezcan y sí educar en el respeto y los criterios y la forma de pensar de cada uno. Al final siempre va a ser nuestro ejemplo el que va a marcar más frente a la educación, y creo que en el concepto de sexualidad recordar que hay que siempre conectarla desde el amor y el respeto primero hacia nosotros mismos y después hacia los demás. Y simplemente el último inciso, para si alguien está sufriendo como víctima los abusos sexuales, hay que entender que hay un programa interno donde quizá nuestra autoestima no esté elevada,
quizá hay una falta emocional muy grande y aunque realmente lo podamos sufrir, si no entendemos que hay un programa donde ese problema que me está haciendo daño viene también a un para qué. Para cada persona va a ser diferente, pero está cubriendo inconscientemente también una necesidad emocional, ¿vale? Si yo no la tengo en mi vida, aunque lo sufra y no sea de la forma más adecuada, quizá en la vida me lo refleje de esta forma. Y también entender que cuando, por ejemplo, un niño se está comportando mal, no es que el niño sea malo, sino también está buscando una atención y un afecto y una necesidad emocional. Pero cuando no se obtiene de una forma sana, ahí es donde viene el comportamiento malo, porque por lo menos hay una atención, aunque igual lo sufra. Y el adulto igual, ya sea en abusos sexuales con otro aspecto. También pasa mucho con el tema del bullying, ¿vale? No tiene que ser un tema sexual. Cuando hay una necesidad emocional y afectiva y no se ha dado de la forma sana, en la vida nos vienen problemas para tenerlo, aunque sea también sufriéndolo por otro lado. Así que simplemente en este podcast os invito a reflexionar a cómo educamos y cuáles son nuestras faltas emocionales para de alguna forma entablar un sentir en nuestro inconsciente para que esas necesidades podamos cubrirlas de otras formas y que no tengamos que sufrir cualquier tipo de abusos. Y bueno, si os ha gustado este podcast, os invito a que pongáis me gusta y a que os suscribáis en mi canal de YouTube, porque es una forma de animarme a seguir publicando podcasts y recursos gratuitos. Comentar también que si eres profesor, estás dentro de un cargo directivo en un instituto y te interesa que yo realice charlas sobre sexualidad, pero unida a la autoestima en los institutos, solo tienes que contactar conmigo para que esto pueda ser una realidad, ¿no? Ahora están las subvenciones en la Generalitat Valenciana para fomentar la lectura y, el ser escritora. Este tipo de charlas también podrían entrar dentro de estas subvenciones. Y recordar a cualquier profesor que tengo estos 2 libros donde de alguna forma también pueden ayudar al adolescente a tener una sexualidad sana y a entender debajo de toda dependencia cuál es la raíz emocional.